Amigos de Contrapunto, hoy tenemos la oportunidad de tener entre las cámaras de Contrapunto TV a Roberto Cañas, analista de la realidad nacional y ex miembro de la comisión que firmó la paz en El Salvador. Roberto, ¿qué tal? Muy bien, gracias Juan José, qué bueno estar en contacto con Contrapunto y estar en este momento en video para todos los que siguen a este periódico digital tan importante del país. Roberto, hoy el día amaneció, estamos prácticamente en una situación política un tanto tensa, de preocupación para muchos sectores de la vida política del país. Los dos órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, acusándose mutuamente de estar fraguando o estar en un golpe de Estado. Es una situación realmente, siento que estamos como en el limbo, no tenemos una normativa sobre la emergencia nacional y los casos de COVID-19 se están incrementando. ¿Cuál es tu apreciación sobre la situación actual en el país? Bueno, mira Juan José, la figura del edificio social puede ayudar para entender la complicación de la coyuntura. El edificio social, en la parte del segundo piso de la estructura jurídico-política, hay un conflicto entre dos órganos de gobierno, que además hoy circulan en redes sociales y en la rumorología del país una serie de planteamientos que van orientados a descuartizar la democracia. Se habla incluso de un posible golpe de Estado. Cuestión que era tan delicado que podría ser retroceder la joven democracia del país que costó tanto empezar a construir en 1992 con una cuestión complicada como esa. Eso por un primer punto. En un segundo punto, efectivamente, como tú lo mencionas, hay un vacío legal, hay un limbo jurídico en el cual la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala, ha establecido que tienen inconstitucionalidad todos los decretos, tanto los decretos del Ejecutivo como los del Legislativo. Entonces, lo que ha sucedido muy rápidamente es que en la madrugada del viernes la Asamblea aprueba una ley. Esa ley aprobada por la Asamblea en el proceso de formación de ley lo envía a la Presidencia de la República, que hay tres posibilidades: la ratifica, la observa o la veta. Todo parecería indicar, si nos atenemos a los comportamientos anteriores, que la puede vetar. Sí, háblame un poco más, explícame los posibles escenarios políticos que se puedan dar en cuestión de las próximas horas, tal vez. Perfecto. En el ámbito del segundo piso, pues, de este edificio social, en lo jurídico-político, lo que puede pasar es, uno, va por la Asamblea, llega a la Presidencia y el presidente la veta. Y además, para no dejar el vacío de ley, aprueba otro decreto ejecutivo vía Ministerio de Salud, pero que tiene una complicación, que ya la Sala falló en el sentido de que lo que declara inconstitucional no se puede volver a imponer, pues. Y eso es lo que sucedería si en ese escenario, al vetar la ley del presidente por un lado y por el otro hacer un decreto ejecutivo, lo hace haciendo restricciones especialmente a la circulación de la población, que es donde la Sala ha expresado mayormente su señalamiento, pues, en términos de que no se puede, por medio del DUI, restringir, que no se pueden establecer días y horas para salir. Entonces, ese es un primer escenario. El otro escenario, que sería, digamos, el que le daría cauce relativamente fácil a esto, es que el presidente lo apruebe, la ley que envió, el decreto 661, la apruebe, la mande a publicar en el diario oficial y ya tenemos la ley que va a normar los próximos días, sería la ley aprobada por la Asamblea. Hay otro escenario, Juan José, que hay que analizar, una figura muy poco conocida en el país, que es la que se ha solicitado por parte de organismos de la sociedad civil
conocida como la Audiencia Especial de Seguimiento Público y Oral, que es donde la sala manda a llamar a los otros dos órganos de gobierno, les pide que les rinda un informe de cómo han cumplido la sentencia que ha dado la sala, y después la misma sala, al oír a las dos partes, establece si hubiese cumplido o no la sentencia que ha dictaminado. Sí, el escenario como lo dibujas es tremendamente complejo porque todos tienen, tendría que, en todos, me parece a mí, en los tres escenarios que vos planteás, tendría que haber como una voluntad política, tendría que haber como un consenso de poder reunirse los sectores políticos, de poder reunirse las partes en conflicto, digamos, y ese escenario no lo veo posible. ¿Cómo es que El Salvador, después de tantos conflictos que ha vivido, la guerra y toda esta posguerra que también fue muy compleja, ha llegado a un momento de esta parálisis de la política real? Bueno, ese es el costo de no tener memoria histórica, de no recoger las lecciones aprendidas en el pasado, de no entender de que hay buenas prácticas que funcionan y hay otras que son malas prácticas que no se deben implementar porque no funcionan. Estamos en presencia de un país que tiene 10 días de intento de buscar un consenso que fue fallido. Es decir, primero 6 días a los cuales no se llegó a nada, después estos últimos 4 días, ni siquiera para que veamos el estado tan débil de la posibilidad de llegar a acuerdos, se pudo coincidir en tener un lugar para reunirse. Es decir, es como muy básico que uno entiende que en la mecánica de la negociación se deben poner de acuerdo dónde se van a reunir, pero eso es negociar la negociación y se resuelve en la primera mañana de una reunión de negociación, y si no está de acuerdo ninguno en el lugar de reunirse, pues vamos a un local neutral. Eso es lo que dice la mecánica de la negociación. Y se decidió la asamblea por la UCA, y después vino un dime que te diré, un rifirrafe de que era la UCA no era adecuado porque es una institución que no es neutral. Hombre, las paredes y las puertas de un edificio no tienen posición política, son materia pues que ha sido utilizada para construir un edificio. Entonces, yo creo que justamente el recoger la experiencia del pasado nos debería de haber enriquecido, aprovecharla y ponerla en función de sacar adelante el país y resolver este problema que ya de suyo es grave por muchas razones. Roberto, finalmente, tú que estuviste en el proceso de negociación de un conflicto armado que tenía 12, 12 años de considerarse guerra civil, pero en realidad tenía casi 22. 20 años, 20 y pico de años de estar por una parte una dictadura y por otra parte un movimiento armado también activo y muy, muy beligerante, un movimiento popular beligerante. Esa guerra se pudo resolver. ¿Cuál es en síntesis tu mensaje que pudieras hacer para poder utilizarlo en este momento que hay tanta conflictividad política? Bueno, el criterio de verdad que es indiscutible es que hay que rendirse ante la evidencia, hay que rendirse ante la realidad que el país ya no soporta más una situación en la cual no existe una normativa jurídica producto de consenso, que el país no soporta más el estar lidiando con una pandemia que necesita el aporte de todos los sectores. Este es un problema que no lo va a resolver solo un sector, y que también lleguemos rendidos ante la evidencia
que para sacar adelante el país hay que buscar una reapertura progresiva, disciplinada, responsable de la economía. En San Antonio de los Ranchos, en Guarjila, no hay tanta persona contagiada, ni en Corinto, ni en Sociedad, tampoco en Morazán. Ahí podría existir una forma de apertura de la economía que no va a ser igual que en Soyapango, obviamente, o que en San Salvador. Debe tener un criterio territorializado y un criterio que suponga utilizar las restricciones de acuerdo a las características de cada lugar. Correcto. Bueno, Roberto, te damos las gracias. Creo que la situación es delicada y tenemos que seguir segundo a segundo, ver qué es lo que se va a lograr para encarrilar esta situación. El Salvador siempre ha seguido adelante y ojalá hagamos realidad el sueño de Roque Dalton, que decía que debemos construir un serio y un lindo y sin exagerar serio país. Ojalá nos encarrilemos a eso. Y por eso debemos de trabajar todos. Un fuerte abrazo a los que nos están viendo en Contrapunto. Muchas gracias, Roberto.